les quería compartir una reflexión que estuve teniendo yo mismo, y es sobre la fe. Pava de tema, la fe. Y primero quería que nos preguntáramos, ¿qué es la fe? Hay un montón de versículos que nos hablan de la fe. Si uno agarra la concordancia, hay un montón de pasajes relacionados cuando buscamos la palabra fe. O si usamos a Google de concordancia y ponemos versículos sobre la fe, nos aparecen un montón. Si van a ir a buscar cosas de la Biblia en internet, yo les aconsejo que busquen, que lo usen como concordancia, ¿no? Que se fijen cuáles son los versículos relacionados. A veces nos trae una lista de versículos relacionados con un tema, y que a internet le crean eso nada más. Porque después a veces hay algunas reflexiones que tienen gente que uno vaya a saber quiénes son y que pueden ser raras. Así que para aprender de la palabra, busquemos en la palabra directamente, a los pastores, los estudios que se hacen, y cuidado con lo que encontramos en internet. Porque a veces hay mucha gente mandando fruta, porque en internet es gratis, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis de internet. Hay un versículo sobre la fe que conocemos todos, que es el que menciona Pablo, una palabra de Pablo en Hebreos 11. Pablo escribe: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa es la definición de Pablo. Y después, por ejemplo, si vamos a la definición de diccionario, nos habla más bien como de un conjunto de creencias, ¿no? Un conjunto de creencias que tiene una persona, que le hacen creer en un ser superior, en un dios o dioses, dice la definición. Entonces de ahí, por ejemplo, que se hable de la fe cristiana, ¿no? Es un hermano en la fe judía, la fe hinduista, la fe budista. Es el conjunto de creencias. Entonces uno puede preguntar, ¿profesás alguna fe? O a veces podemos decir, le compartí de mi fe a un compañero de trabajo, le hablé de mi fe a alguien. Entonces ahí, por un lado, tenemos como un conjunto de cosas que se creen, ¿no? La definición general, pero viene Pablo y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en todo Hebreos 11 sigue con un recuento espectacular de un montón de personas del Antiguo Testamento que por fe hicieron cosas increíbles, cosas maravillosas. Y en la versión Dios habla hoy, que me gusta mucho, este mismo pasaje lo explican un poquito más. Y dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe es creer, estar seguro de que va a pasar algo que estoy esperando. Estar convencido de algo que todavía no puedo ver. Eso es la fe, es creer, tener la certeza de que algo va a pasar, algo que todavía no es, va a ser, algo que todavía no veo, voy a ver. Y no es Pablo solo quien habla de la fe en la Biblia. Un montón de pasajes, si vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a poder encontrar en cada libro la fe, ejemplos de fe, gente hablando de la fe. Pero Jesús mismo la menciona muchas veces. La fe no nos da una definición como la de Pablo, no dice la fe es esto, pero la menciona un montón. Por ejemplo, cuando hace algún milagro, dice, hija, tu fe te ha sanado. O a otro le dice, conforme a tu fe te sea hecho. En otro pasaje dice, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, ni en Jerusalén encontré tanta fe. Este fue un milagro muy genial porque fue a distancia. Vino un soldado y le dice, Jesús, mira, tengo un empleado que está enfermo en casa y no se puede sanar. Por favor, intervení. Jesús le dice, vamos a tu casa. Él le dice, no, mejor no me merezco que vengas a mi casa. Pero si vos decís desde acá,
si vos decís ahora que se va a sanar, porque yo sé que tu autoridad funciona así. Y Jesús dice que se sorprendió, se maravilló, y dijo, miren, ni en Jerusalén encontré la fe que tiene este Señor. Jesús le dice a los discípulos también, pidan con fe, creyendo que ya tienen lo que piden, y lo recibirán. Esta se parece como a una paráfrasis de lo que dice Pablo, ¿no? Pablo dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Dios habla hoy dice, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y Jesús le dice a los discípulos, pidan con fe, creyendo que ya tienen lo que piden, y lo recibirán. Es más o menos, es el mismo concepto, más o menos dicho con otras palabras. Jesús dice también, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Así de chiquitita es la fe que nos hace falta para hacer algo tan loco como mandarle un árbol que se arranque y se plante en el mar y que nos haga caso. Esas son algunas definiciones de la fe. Pero además de las definiciones y de saber que es algo que es la creencia, es la certeza de que algo va a suceder, la fe tiene un componente de poder, una cuestión misteriosa para mí, que encierra mucho poder. Hay una canción vieja que dice, la fe mueve las manos de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Sé muchas canciones viejas, pero esta es muy vieja. Y dice, la fe mueve las manos de Dios. Yo me acuerdo de chiquito escucharla y me imaginaba como la mano de Dios así, y cuando orábamos con fe se iba moviendo, ¿no? Y como que cayera bendición, ¿no? Perdón, la imaginación de un niño, ¿no? Como si fuera como un rayo de bendición, una especie de catarata de bendición. Entonces cuando vamos orando, la mano se moviera así, ¿no? Medio extraño, no, creo que no funciona así, pero habla de que hay un poder, o sea, el poder de Dios se va a expresar, o se va a manifestar, perdón, según nuestra fe. Y hay un episodio en la Biblia que creo que explica esto que pasa. Es un episodio muy lindo en el que Jesús parecía hacer un milagro sin querer. No es que él no quería y lo hizo a regañadientes, o que iba refunfuñando, no quiero hacer esto y lo tuve que hacer igual. Lo hace sin saberlo. En un momento, un señor importante se acerca a Jesús y le dice, mi hija está enferma en casa, por favor vení y ayudala. Y espérenme que voy a buscar el pasaje, así no me lo pierdo. Y en ese camino, Jesús estaba yendo a la casa de este hombre y le dice, no te preocupes, la vamos a ver. Y cuando están de camino hacia ahí, ocurre algo. Esto está en Lucas capítulo 8, versículo 42 en adelante. Y mientras iba a la casa de este señor Jairo a ver a su hija, la multitud lo oprimía. Estaban muy apretados, era mucha gente caminando. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se sanó inmediatamente. Una mujer que tenía una hemorragia de hacía 12 años. Imagínense cuán debilitado está uno al tener una hemorragia así, la cantidad de infecciones que puede tener. No la podían sanar, se había gastado todo lo que tenía en médicos y seguía igual. Se le acerca por atrás a Jesús en medio de la multitud, se habrá chocado con todos, y toca el borde de su manto. Y al instante se detiene el flujo de sangre, se sana inmediatamente. Entonces Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, le dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? O sea,
te tocamos todos, Señor, te aplastamos todos. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo me he dado cuenta que ha salido poder de mí. Salió poder del Señor, eso es un misterio también enorme, ¿no? O sea, él dice, algo pasó, hice un milagro. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no había ido y voluntariamente tocado a esta mujer, no había ido a imponerle las manos o a decir, sé sana, ¿no? O en esta hora suceda, conforme a tu fe te sea hecho. No, ella fue muy, muy valientemente y tocó a Jesús y dijo, si yo lo llegara a tocar, me voy a sanar. Y esa fe la salvó, ¿no? O sea, Jesús iba caminando, estaba en otra, porque estaba concentrado en ir a sanar a una persona, y esta mujer va y lo toca a Jesús. Jesús se da cuenta y frena y le dice a la mujer, tu fe te sanó, ¿no? Es un misterio muy grande todo este pasaje, ¿no? ¿Qué pasa si, o sea, cómo puede ser que el Señor haya hecho ese milagro, ¿no? Involuntariamente? ¿Cómo puede ser esto de que salió poder y Jesús lo notó? Hay un montón de cosas que si nos ponemos a pensarlas, nos vuelan a la cabeza. Tal vez algún día podamos llegar a entenderlo mejor, ¿no? Cuando estemos con el Señor. Pero en este pasaje se encierra un misterio grande, que es que detrás de la fe hay poder. La fe mueve las manos de Dios, ¿no? Algo pasa cuando tenemos fe. No es una cuestión filosófica o linda de esperanza, de decir, sí, vos lo que creas que vas a tener, lo vas a tener. Hay una movida de pensamiento medio místico que habla de la ley de atracción. No sé si lo habrán escuchado, pero lo que dice este pensamiento es que uno atrae lo que piensa, lo que declara. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera volverme millonario, tengo que pensar como que ya soy millonario, ¿no? Entonces, empezar a moverme como si ya lo fuera y declararlo. Yo voy a ser millonario, yo me muevo, yo tengo abundancia. Y hay gente que tiene como sus rituales de declaración de lo que va a pasar. Entonces, porque esta corriente dice que hay que declarar las cosas que uno quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te dicen es que cada mañana te levantes y digas, hoy en esta casa entra la abundancia, hoy se van de esta casa las malas ondas, los problemas, las discusiones, la discordia, y que según este pensamiento, al declararlo, eso sucedería, ¿no? Porque uno atrae aquello en lo que se concentra. Es cualquier cosa, ¿no? No sé si hace falta que lo digamos, pero no es eso la fe, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, podemos decir, hicimos esto, ¿no? Vamos a ver si esta solución funciona, no le tengo mucha fe, ¿no? Solemos decir así, como que no creo que vaya a funcionar, me parece que no va a andar. Pero la fe que plantea Jesús va mucho más allá de esto de decir, bueno, una idea, ¿no? De algo que va a suceder y una esperanza y las ganas de que algo cambie. Es un concepto espiritual muy grande, muy fuerte, y la fe nuestra tiene que estar puesta en Dios, ¿no? No en la idea de que algo cambie solo por arte de magia, por pensarlo. Esta mujer que fue a tocar el manto de Jesús, ya había tenido esperanza en un montón de otras cosas, si no, no se hubiese gastado toda su plata en médicos, ¿no? Y tampoco creo que se levantara todas las mañanas diciendo hoy voy a ser sana, hoy voy a ser sana porque sí, porque atraigo la sanidad al decirlo. A ella la fe la movió a ir a Jesús.
ella tenía fe en Jesús, en que algo iba a suceder cuando se acercara a él. Entonces, no es una cuestión abstracta la fe, sino que es una cuestión de poder, que hace que podamos recibir bendiciones de Dios, que mueve las manos de Dios, como dice esta canción. Y si no tengo mucha fe, ¿no? Porque Jesús dice, bueno, crean con fe, pidan con fe, a esta mujer le dice, tu fe te ha sanado. Del centurión dice, en ningún otro lado encontré tanta fe. Si creo que no tengo tanta, ¿cómo hago para obtener fe? ¿Cómo hago para tenerla? ¿Dónde se consigue fe? ¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo la hago crecer? Y hay algunos puntos que encontré en la Biblia a través de los que podemos obtener fe. Por ejemplo, en Gálatas 5, versículos 22 al 23, nos dice que la fe es fruto del Espíritu de Dios, de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El versículo dice, los versículos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. La presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas da como fruto, entre muchas otras cosas, fe. Nos cambia la vida y nos muestra y nos da fe. Hay algunas versiones, tal vez si están leyendo el pasaje en otras versiones, que en vez de fe traducen fidelidad. Así que ahí, en algún punto me puede quedar una duda, ¿no? Si leí La Dios habla hoy, no me habla de fe, sino de fidelidad, que es un concepto distinto. Pero sin duda, si el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestra fe crece. Y también se la podemos pedir a Jesús. En una ocasión, en una oportunidad, los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe. En el Evangelio según Lucas, capítulo 17, Jesús les venía enseñando a los discípulos, venía dándoles muchas enseñanzas, les habla sobre el perdón, sobre distintas cuestiones que los discípulos necesitaban entender, y en un momento, en Lucas 17, versículos 5 y 6, dice, y los apóstoles le pidieron al Señor, danos más fe. En otra versión dice, aumentanos la fe. Y ahí es que el Señor les contesta, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Entonces a Jesús van los discípulos y le piden fe. Y él no los saca corriendo, no les dice, no, la fe viene así, la fe viene así. En otras circunstancias, los discípulos le fueron a pedir cosas y Jesús los sacó corriendo. Por ejemplo, Jacobo y Juan fueron con la madre a decirle a Jesús, en un momento vos vas a reinar. Bueno, queremos que en ese momento que vos reines, nosotros podamos ser las dos personas más importantes después de vos. Y Jesús le dice, ay, ustedes no entendieron nada. No se trata de esto. Y después de eso les enseña a los discípulos, a todos, no solo a ellos dos, qué significa verdaderamente ser grande en el reino de los cielos. Entonces, un pedido equivocado les sacó una enseñanza profunda de cómo en el reino de los cielos eso de ser grande está al revés de lo que nosotros venimos entendiendo. Y acá le van a pedir fe, y Jesús les dice, si tuvieran fe por poquita que sea, podrían hacer una cosa tan maravillosa como esta. Entonces yo me animo a pedirle a Jesús, a ayudarme a aumentar mi fe, a aumentarme la fe, a decirle quiero ser grande en el reino de los cielos, y con la idea de ser grande del mundo, no le voy a ir a pedir, porque ya sé que no se debe eso, y que Jesús dijo, para ser grande tenés que servir a los demás, tenés que ser el esclavo de todos. Entonces, no le tengo que pedir al Señor, haceme grande, tengo que ir y servir. Pero ir a pedirle fe a Jesús, yo le pido regularmente, Jesús, aumentá mi fe. Hay un pasaje también en el que un hombre viene con el hijo que estaba endemoniado a Jesús y le pide que lo sane. Le dice, mira, se lo traje a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Y Jesús le dice, ¿vos creés
que lo puedo hacer, y él le dice, sí, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ahí se reconoce que un poco de fe le falta, y le pide ayuda a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Le sana al hijo, se lo libera del demonio. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, la fe es fruto de esa acción del Espíritu en nosotros. Si le pedimos a Jesús, puede aumentarnos la fe. Y también la fe viene por la palabra de Dios. Esto lo dice Pablo también en Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Esta la recordamos casi todos, porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Medio entreverado en esa versión, pero la de Dios habla hoy, que me gusta mucho, repito, dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, la fe, que es creer, viene de Dios mismo. Es consecuencia de estar llenos del Espíritu de Dios, de pedírsela a Jesús y de leer su palabra. La fe es el poder que mueve las manos de Dios. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que todavía no vimos. Y es muy, muy breve igual esta descripción que estoy haciendo, esta definición, porque es muy breve esta reflexión que les quiero compartir. Es chiquita como un granito de mostaza, pero el tema es muy amplio. De veras, podríamos hacer un estudio de la fe que abarque toda la Biblia, que nos lleve varios jueves, como aquellos estudios que nos compartió Oscar, de hablar de la fe por muchos jueves. Pero yo quería compartirles cómo estoy tratando de pensar la fe, para que mi fe sea verdadera, que sea genuina y que sea práctica. Porque la fe también tiene que ser práctica. Se demuestra con hechos. Yo puedo decir, tengo una fe bárbara, creo en Dios, tengo este conjunto de creencias, por ejemplo, para compartirle a alguien mi fe. Tengo la certeza de lo que espero, la convicción de lo que todavía no puedo ver. Le pido a Jesús la fe, leo la Biblia para ser más lleno de fe. Busco ser lleno del Espíritu Santo para tener más fe. Pero después, en realidad, mi fe puede no ser tan cierta, ¿no? Si esas cosas en realidad no las hago. Si yo tengo fe de verdad, se tiene que notar. Y eso explica Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2 de la carta que él escribió, en los versículos del 14 al 26, que los vamos a leer ahora. Dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien. Pero los demonios también creen, y tiemblan de miedo. No seas tonto, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
está muerta si no va acompañada de hechos. Yo puedo decir, tengo una fe bárbara, tengo una espiritualidad inmensa, mi fe es enorme, esta es mi fe, declararla, pero si los hechos de mi vida no son acorde con esa fe, la fe está muerta. Son solo palabras. Y puede venir alguien que me dice, mira, con mis hechos te demuestro mi fe. ¿Cuál es tu fe sin hechos? ¿No? Yo puedo salir y, por dar un ejemplo práctico, a un familiar querer convencerlo de que venga a la iglesia, querer predicarle, ¿no? Que conozca a Dios y querer ir y compartirle mi fe. Y me puede decir, ¿qué fe tenés vos? Si sos el mismo que fuiste toda la vida, solamente que ahora vas los domingos, te conectás los domingos a la mañana a un Zoom. ¿Qué fe me vas a decir vos que tenés si no cambiaste nada? Si seguís siendo el mismo mentiroso, el mismo ventajero, tenés el mismo carácter. Estamos en un aprieto ahí. Pero en cambio, si nuestra fe está acompañada por hechos, y por ejemplo cambiamos al encontrarnos con Jesús, con nuestros hechos demostramos nuestra fe. Entonces ahí, al compartir nuestra fe con alguien, nuestros hechos la acompañan, ¿no? ¿Cuál es tu fe? Y mira, yo antes no podía dejar de fumar y Jesús me ayudó a dejar de fumar. Antes mentía solo por el gusto de mentir. Y ahora ya no puedo tolerar la mentira. Antes, no sé, engañaba, robaba en el trabajo, ya no lo hago más. Mi carácter cambió de esta forma. La fe tiene que estar viva, tiene que estar acompañada por hechos. Solita, por sí sola, no funciona. Y este es el punto que quería marcar hoy. Porque si no, a veces la fe nos queda como un concepto místico, ¿no? Y medio disociado. A veces como que en mi pensamiento me doy cuenta que, bueno, la fe es algo de lo místico, pero también tiene como sus aplicaciones prácticas, ¿no? Tiene su lado de hechos que tiene que suceder. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Mueve las manos de Dios, es fruto del Espíritu, viene por el oír la palabra. Pero sin obras está muerta. Sin hechos no es perfeccionada, no crece. Y yo este tiempo estoy tratando de identificar y aprender qué obras tengo que hacer, cuáles son las obras que tienen que acompañar a mi fe para que no muera. ¿Está viva mi fe? Si mis hermanos están pasando necesidad y yo solamente les digo, Dios te bendiga, cuídate, mi fe está muerta. Y con una fe muerta, sin fe, no es posible agradar a Dios. Y les quiero dejar esa pregunta nada más. ¿Está viva su fe? ¿Está viva tu fe? ¿Está viva la mía? Que cada uno de nosotros la tiene que contestar. Y si está medio muerta, ¿cómo la resucito? ¿La tengo poco ejercitada? ¿Media floja de obras? ¿Media floja de papeles? Jesús dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, así de chiquitita, y habla de la medida de la fe, ¿no? Porque los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si tuvieran una fe tan chiquitita, como un grano de mostaza, les alcanzaría. Y a mí esta comparación me gusta mucho, no solo por el tamaño chiquitito, ¿no? La semilla de mostaza es muy pequeñita, Jesús la usa en otro pasaje como ejemplo para comparar el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando crece se convierte en un árbol y hasta las aves hacen nido. Es caracterizada por lo chiquitita que es la semilla de mostaza. Jesús acá lo usa por eso mismo también. Si tuviera una fe tan chiquitita como esta, pero a mí además de la cuestión del tamaño de la semilla, me encanta que sea una semilla, ¿no? La semilla tiene mucho potencial, puede convertirse en una planta. Hay un dicho muy lindo que dice, podés saber cuántas semillas hay en una naranja, pero no podés saber cuántas naranjas hay en esa semilla, ¿no? En una semilla, perdón.
La semilla se puede convertir en una planta y no sabemos cuántas naranjas pueden salir de ahí, y de esas cuántas semillas, y de esas semillas cuántas naranjas. Porque es algo vivo, una semilla. Si la plantamos, tiene un crecimiento exponencial. Solita es una semilla, pero si la plantamos, la regamos, crece, y se puede convertir en una planta que da frutos. Yo a toda esta reflexión fui llegando, porque ahora estoy germinando semillas. Conseguimos unos ajíes picantes con mis hermanos que nos gustan mucho, y de todos nos guardamos las semillas, y ahora estoy tratando de germinar. Porque quiero tener plantitas de esos ajíes, porque quiero tener muchos. Entonces esta semana las puse en tierra, busqué por internet cómo tenía que ser la tierra, cuánta agua le tenía que poner, cómo tenía que ser la bandeja donde los pusieron, donde armar el almácigo. Le pregunté al tipo del vivero cuando fui a comprar la tierra si me servía, si no, mirá que esto es para ají, sí, te va a servir. No saben lo que estoy orando por esas semillas para que se vuelvan plantas. Las riego todas las noches, las dejo en un lugar que les dé buen sol. Son muchísimas, me tiré con todas las que tenía, como para que, aunque tenga una baja probabilidad de éxito, alguna plantita salga. Y, y a partir de ahí me empecé a preguntar, ¿no? O sea, me quedó la idea de la fe como un granito de mostaza también, y por eso me puse a pensar en todo eso. Estoy haciendo por mi fe, aunque sea un poquito de lo que estoy haciendo, por estas semillitas que un día se van a hacer una planta y después se van a secar. Y que aunque fueran las mejores plantas, vivirían 7 años, que es la expectativa de vida de la planta que más duró de este tipo de ají. Hasta eso googleé, cuántos años puede durar una planta de este ají. Y mi fe la estoy nutriendo, la estoy haciendo crecer, estoy buscando que el Espíritu de Dios viva en mí para que dé fruto y crezca mi fe. Estoy yendo lo suficiente a la palabra, estoy yendo lo suficiente a Jesús para pedirle que me aumente la fe. ¿Qué hechos de mi vida acompañan mi fe? Y creo que lo tengo que trabajar mucho, creo que me faltan hechos. Estoy medio flojo de papeles en cuanto a eso. Y es en algo que tengo que trabajar. Y que tengo que seguir haciendo crecer mi fe. ¿Cómo la hago crecer? Buscando al Señor, buscando ser lleno de su Espíritu, buscando su palabra, buscando a Jesús. Y esa reflexión les quería compartir, porque primero que nada es una reflexión que estoy teniendo yo estos días. ¿Cómo está mi fe? ¿Está viva? ¿Qué obras la acompañan? Si alguien ve mis obras, ¿cree en mi fe? Puedo decir, como en ese pasaje, mira, estos son los hechos de mi fe. Ahora mostrame tu fe, que no tiene hechos. Me parece que ahí estoy medio... Tengo que recurrir más a la palabra, ¿no? Más a la prosa y hacerme el espiritual como para que alguien me crea que tengo algo de fe. Y se lo quería dejar a ustedes esa reflexión y esas preguntitas. ¿Cómo venimos de fe? ¿Es palpable nuestra fe? ¿Es real? ¿Es como una semillita? ¿Qué obras la acompañan? Si Jesús me dijera, conforme a tu fe te sea hecho, ¿qué me sucedería? ¿Me sanaría? Creo que tenemos que buscar al Señor y pedirle a Él que nos ayude a tener una fe real, viva, con obras, una fe que mueva las manos de Dios. Que cuando toquemos el manto de Jesús, salga poder y nos sane. Esa es mi oración y mi pensamiento de estos días. Que el Señor nos ayude a tener una fe real y con obras, una fe viva que mueva las manos de Dios.